mecanismo final de la secreción del ácido clorhídrico, ¿no? Tenemos que hay muchas vías, ¿no? Tanto los antihistamínicos como los glucantes H2 tipo ranitidina y los antiácidos, ¿no? Pero el que actúa en la etapa final son los IBPs. Esta es una célula parietal. Recordemos que la célula parietal normalmente está inactiva, ¿no? Inactiva quiere decir que las bombas de protones no están en la membrana, están en el citosol, en el retículo endoplasmático, dirigiéndose para unirse a la membrana luminar y así poder secretar el ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que una dosis única de IBP es menos potente y más lenta en su mecanismo de acción que los bloqueantes H2. Y su uso sintomático, o sea, el uso sintomático aislado del omeprazol, o sea, poner en un paciente que viene con una epigastral sin emergencia, ponerle una dosis de omeprazol aisladamente, no está muy aconsejado, ¿no? Más que nada está aconsejado su uso por más tiempo, ¿no? Unas 7, 14 días. En cambio, como ya mencionamos ayer, la ranitidina tiene un efecto de acción más rápido y para un uso sintomático está más aconsejado, ¿no? Administrarlos antes de una comida es mejor porque nos da tiempo a que estas bombas de protones, con el estímulo de la comida, van a hacer que estas se ubiquen estén más en su fase activa. Entonces, al estar en su fase activa, van a tener un efecto más adecuado, ¿no? La dosis única después del periodo de ayuno más prolongado es antes del desayuno, ¿no? Cuando vamos a dar dosis única, no vamos a dar en la noche, lo vamos a dar antes del periodo más prolongado del ayuno, o sea, antes del desayuno. No es adecuado indicarlo junto con los bloqueantes H2 porque al final el mecanismo de acción la fase final es la misma, ¿no? Suspender al menos una semana antes de la pH-metría o el test de ureasa, ¿no? Para identificar mejor al Helicobacter pylori, nosotros tenemos que suspender los inhibidores de bomba de protones y también antes de hacerles la pH-metría a los pacientes, ¿no? Hay distintos tipos de inhibidores de bomba de protones, omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, deslansoprazol, pantoprazol, rabeprazol. Hay varios, ¿no? Con diferencias farmacocinéticas que están claras, ya están estudiadas, farmacodinámicas, o sea, el mecanismo de acción directo menos estudiado, y diferencias clínicas relevantes, pero no están muy demostradas, ¿no? Al final vamos a ver que todos tienen el mismo mecanismo de acción y son muy parecidos cuando actúan, ¿no? Y con relevancia clínica prácticamente mínima. Probablemente no hay diferencias clínicamente relevantes entre todos los IBPs disponibles. Entonces, lo que se aconseja es que usemos la molécula más barata y a la menor dosis efectiva, ¿no? Marca versus genérico, entonces nosotros podemos usar tranquilamente los bioequivalentes genéricos siempre que tengan un certificado de garantía, ¿no? Hay múltiples marcas y genéricos de la misma molécula, ¿no? Un omeprazol en un centro de salud del MINSA cuesta unos 10 céntimos, 20 céntimos una cápsula. Un esomeprazol o un deslansoprazol en la calle puede costar hasta 10 soles, ¿no? De 20 céntimos a 10 soles una cápsula. Entonces, mucha variación, ¿no? Y a veces podemos usar ambos y sin ningún inconveniente, ¿no? Porque son similares. Entonces, las indicaciones del uso crónico de inhibidores de bomba de protones, o sea, el uso crónico, son el reflujo, la enfermedad por reflujo gastroesofágico con esofagitis. La enfermedad por reflujo gastroesofágica, pero con síntomas dependientes, o sea que no le podemos retirar el IBP. La erradicación del Helicobacter pylori, la dispepsia no investigada, la úlcera duodenal, la prevención de complicaciones en pacientes que toman crónicamente AINES, prevención que en pacientes que toman AINES de forma aguda, pero cuando tienen un factor de riesgo como la edad o antecedentes ulcerosos o el consumo de otros fármacos asociados. Y el síndrome de Zollinger-Ellison, ¿no? Aquí vemos que nosotros en la práctica clínica de los pacientes que ustedes les pasan visita, cuando han hecho sus prácticas en medicina 1 o en semiología, hemos visto que la gran mayoría se está indicado con el omeprazol, ¿no? Pero y ahí estamos haciendo un uso inadecuado en algunos momentos, ¿no? Generalmente el uso de omeprazol se da
más que nada en pacientes críticos, y en los pacientes críticos, o sea, los pacientes que están en UCI, debería evaluarse bien cuando está recomendado esta supresión ácida, ¿no? Aquí viene un paciente crítico que está en ventilación con coagulopatía, entonces, ¿cuándo está indicado la supresión ácida? Desde el inicio, ¿no? En un paciente crítico, pero vamos a ver que esta supresión ácida podría ser suspendida, ¿no? Esta supresión ácida, no hay duda si el paciente tiene estos factores de riesgo, ¿no? Si ha tenido antecedente de sangrado digestivo, si está en shock séptico o una sepsis severa, si está en shock cardiogénico, en paciente gran quemado, como mencionamos ayer, por el riesgo de las úlceras que pueden desarrollar, si hay un problema de injuria cráneo-cerebral, si hay falla renal, si tiene una enfermedad péptica conocida, si es un paciente trasplantado, si usa AINES, si es dependiente de altas dosis de corticoides, entonces nosotros tenemos que considerar una supresión ácida en estos pacientes, ¿no? Y reevaluar. Pero si no tiene estos factores de riesgo, no es necesario indicarle una supresión ácida, ¿no? O sea, un paciente estable, sin factores de riesgo, sin coagulopatías, sin ventilación mecánica, no le debemos indicar una supresión ácida. Y si el paciente ya es un paciente crítico que se ha recuperado, que ya va a ser dado de alta de UCI, entonces se puede discontinuar la supresión ácida. Entonces tenemos que tener en cuenta que no es indicar omeprazol como un cliché en las indicaciones de todos los pacientes hospitalizados, ¿no? Hay otra creencia que es la polifarmacia, ¿no? Toma tu omeprazol para que te proteja el estómago, o estás tomando muchos medicamentos, toma el omeprazol. Entonces es algo que no también debemos valorarlo bien, ¿no? En pacientes con bajo riesgo y que van a usar AINES, no es necesario tampoco dar el omeprazol, ¿no? Pacientes que tienen ayuno prolongado tampoco sería necesario dar el omeprazol. Postoperatorio tampoco, preoperatorio tampoco. Y en pacientes hospitalizados tampoco, menos, ¿no? En pancreatitis aguda, diverticulitis, en enteritis infecciosa, no sería importante darles el omeprazol, ¿no? Pero hay otras indicaciones aún más injustificadas, como el meteorismo postprandial, el preoperatorio, el postoperatorio, el dolor abdominal agudo y la dispepsia asociados a otros medicamentos que no sean los AINES, ¿no? Entonces eso no podemos permitir. Entonces vemos aquí los inhibidores de bomba de protones más comunes, el omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, ¿no? Y todos tienen una dosis estándar y una dosis de mantenimiento o una dosis simple. Y vemos que el omeprazol es el que tiene menos concentración de todos, ¿no? Junto con el rabeprazol, ¿no? Y es uno de los inhibidores de bomba de protones más económicos que tenemos. Entonces, la dosis doble generalmente la indicamos cuando es una esofagitis severa, en una prueba terapéutica. Si hay mala respuesta sintomática, se le da una prueba terapéutica, y si hay mala respuesta, se le duplica la dosis en erradicación del Helicobacter pylori, y hay que individualizar la dosis según la pH-metría en los pacientes que tienen reflujo complejo, ¿no? Se puede dar un uso de 2 a 4 semanas, principalmente en los pacientes con reflujo, pero sin esofagitis, en pacientes con dispepsia funcional, como vimos ayer, siempre reevaluando, ¿no? Para suspenderle a las 4 semanas, suspendiéndole gradualmente, y reiniciar si aparecen los síntomas. Hay pacientes también que requieren un uso continuo, crónico de IVPs, como son los pacientes con esofagitis intensa, los pacientes que toman crónicamente AINES, los pacientes con reflujo dependientes de IVP, ¿no? Y los IVP tienen también factores, reacciones adversas, ¿no? Reacciones adversas pueden ser idiosincráticas, desde una nefritis intersticial o polimiositis, inespecíficas, pueden tener cefalea, náuseas, diarrea, hipergastrinemia, puede ser variable, el tumor carcinoide solo se ha encontrado en ratas, va a haber hiperplasia de las glándulas fúngicas con aparición de pequeños pólipos, pero sin consecuencias clínicas, ¿no? Va a haber riesgo de hipocloridria, o sea, los IVPs provocan hipocloridria, ¿no? Y van a provocar secundaria esta hipocloridria riesgo de infecciones, tanto entéricas de las vías respiratorias. Entéricas, la principal que debemos conocer es el Clostridium difficile, ¿no? Que provoca la colitis pseudomembranosa, ¿no? Y es algo frecuente en nuestros pacientes hospitalizados que reciben múltiples antibióticos
y aparte de los múltiples antibióticos, de repente no siendo indicado reciben un IVP más, ¿no? Entonces esto se les va a sumar y van a tener mayor riesgo de hacer este Clostridium difficile, ¿no? Es importante, entonces, indicar bien el omeprazol, porque podemos provocar aumentar el riesgo de que hagan una infección entérica. Igualito en las neumonías intrahospitalarias, ¿no? Pero no es muy clara su evidencia, más claro es con el Clostridium difficile. También hay un riesgo de osteopenia, fractura de cadera, hay un riesgo de sobrecrecimiento intestinal, mala absorción, pero no hay una evidencia muy consistente en esto, es igualito que la demencia, y la interacción con drogas. Primero se habló de una interacción con el clopidogrel, pero ya se ha demostrado ahora que es clínicamente irrelevante, ¿no? Podemos administrar el omeprazol junto con el clopidogrel sin ningún problema, ¿no? Y vemos que la mayor parte de estudios tienen una evidencia muy baja en problemas renales, en demencia, en fracturas, es muy bajo, pero es muy bajo el riesgo, ¿no? Pero aquí vemos que ya es bajo en lo que es Clostridium difficile y lo que es sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? En los demás es muy, muy bajo. Entonces tenemos que ver que hay un riesgo de dar los inhibidores de bomba de protones y hay un beneficio terapéutico. Entonces en los pacientes que no tienen ningún beneficio el darle inhibidores de bomba de protones, no hay que darles. En los que tienen riesgo, hay que retirarles también, ¿no? Hay que valorar el riesgo-beneficio, ¿no? El beneficio de repente puede ser un paciente que tenga una hemorragia digestiva por una úlcera para prevenir esto o una úlcera por estrés, ¿no? En este paciente sí le podemos dar un IVP, pero debemos valorarlo si es porque este paciente va a ser un riesgo por una infección por cuestión difícil, ¿no? Si va a ser un paciente que tiene otras comorbilidades como infecciones intrahospitalarias y va a requerir tratamiento antibiótico de amplio espectro, tenemos que valorar, ¿no? Si es realmente necesario el uso de IVPs y no aumentar el riesgo para que haga otro tipo de infecciones, ¿no? Entonces, el uso ambulatorio crónico, generalmente en el adulto mayor y en el inmunosuprimido hay que valorarlo, ¿no? Sobre todo por el riesgo de esta infección por Clostridium difficile. Entonces, para suspender los IVPs, tenemos que tener algunas cosas claras, ¿no? Si no está indicado, mejor suspenderlo. Si alguno tiene dudas de suspenderlo o no suspenderlo, hay que reducir la dosis, ¿no? Nosotros tenemos que prescribir drogas, ¿no? Porque a veces los pacientes toman una pastilla, vienen una vez a consulta, les dan una receta y con esa receta están dando vueltas meses. Ya no vienen a consulta porque piensan que esa receta es la que les va a curar. Y a veces no les explico más bien a los pacientes, entonces son pacientes que se pueden automedicar los inhibidores de bomba de protones, ¿no? Entonces nosotros tenemos que valorar si es absolutamente necesario que tome o no tome los inhibidores, ¿no? Entonces siempre tenemos que buscar suspender o reducir la dosis o rebajar la dosis, ¿no? Hay otro efecto también que tienen los inhibidores de bomba de protones, que es un efecto como de rebote, ¿no? Al retirarlos van a aumentar bruscamente la acidez, ¿no? Y entonces puede conllevar a un mayor tipo de molestias a los pacientes. Entonces el retiro de los IVPs debería ser de forma gradual. Y hay una serie de protocolos y algoritmos para prescribir los inhibidores de bomba de protones, ¿no? Entonces esto ya, los dispositivos los voy a colgar en el aula virtual y ya las descargan de allá. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Como vemos, el principal daño a la mucosa gástrica y gastrointestinal es a través de la inhibición de la COX-1, ¿no? Y vemos quienes inhiben con mayor frecuencia la COX-1 es el ketorolaco, ¿no? Este es COX-1 sobre COX-2, ¿no? Pero miren, vemos que el ketorolaco, la aspirina, el ketoprofeno, son los que más inhiben la COX-1, ¿no? Entonces, con esos medicamentos tenemos que tener cuidado, ¿no? Al indicarlos. No tanto otros medicamentos que inhiben menos, el meloxicam, el naproxeno, y veamos así, ¿no? Entonces, los COX-2 ya sabemos que son más seguros, los COX-2 selectivos son más seguros, los COX-1 selectivos como indometacina, piroxicam, ketoprofeno, son más dañinos para la mucosa gástrica, ¿no? Que favorecen la formación de úlceras. Y los que están no selectivos también tienen harto riesgo, en el diclofenaco, el naproxeno. Entonces hay que tener cuidado
con indicarles, ¿no? Los AINES son altamente usados en personas mayores de 65 años. Hay que tener cuidado. Hay pacientes reumatológicos, son usuarios crónicos. Hay variabilidad de AINES y variabilidad de efectos adversos, no solo en el tracto gastrointestinal. Los AINES pueden dañar todo el tubo digestivo, ¿no? Todo el tubo digestivo, recordemos esto. Pueden haber colitis por AINES, úlceras intestinales por AINES, úlceras gástricas y duodenales por AINES, ¿no? Entonces pueden dañar todo el tubo digestivo. Los COX-2 son selectivos, tienen menos incidencia de efectos adversos gastrointestinales, pero también tienen cierta incidencia, pero tienen menos incidencia. Los antiinflamatorios más IBPs pueden causar mayor daño sobre el intestino delgado, ¿no? Si bien es cierto, en pacientes de alto riesgo puede proteger en el estómago, pero administrado en pacientes de bajo riesgo y por dosis pequeñas pueden inducir mayor daño en el intestino delgado, ¿no? Pacientes de alto riesgo, nosotros tenemos que erradicar el Helicobacter pylori y asociarles el uso de IBPs, ¿no? Pacientes de alto riesgo de sangrado, sobre todo adultos mayores, ¿no? Hay que desalentar la automedicación y educar a los pacientes. Usar la mínima dosis por el mínimo tiempo posible, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de gastritis. La gastritis ya mencionamos ayer que es una inflamación, es un diagnóstico histopatológico que nos va a decir la inflamación que puede ser aguda o crónica de la mucosa gástrica, ¿no? Y la gastropatía es una lesión gástrica sin inflamación de la mucosa. Entonces, la gastritis, clásicamente se ha dividido en gastritis según su localización, ¿no? Si toma la parte del antro, si es una pangastritis o si solo toma la parte del cuerpo y fondo, ¿no? Entonces, cuando la gastritis toma la parte antral, es una gastritis generalmente infecciosa, ¿no? Cuando toma todo el cuerpo, o sea, la pangastritis, también es una gastritis infecciosa, ¿no? Por el Helicobacter pylori, según el avance de esto, ¿no? Pero si la gastritis solo toma el cuerpo y el fondo, respetando el antro, entonces esa es la característica principal de una gastritis atrófica autoinmune, una gastritis autoinmune, ¿no? Entonces el cuadro clínico, como mencionamos, la gastritis es asintomática, no hay una relación entre el grado de gastritis y la sintomatología del paciente. Se pueden haber pacientes que tienen metaplasia, atrofia, displasia en su estómago y no tienen ningún síntoma. Es por eso que el diagnóstico es histopatológico de la gastritis, ¿no? Entonces el síntoma principal que van a tener estos pacientes no va a haber un síntoma principal característico, pero pueden haber otras patologías asociadas, ¿no? Como una menor acidez gástrica va a disminuir una absorción del hierro, entonces puede ser que estos tengan una anemia, ¿no? Una anemia resistente a la administración de hierro, o también puede ser que tengan una anemia por déficit de B12, ¿no? Por la atrofia va a conducir a una disminución de las células principales y va a conducir a una disminución de secreción del factor intrínseco, ¿no? Entonces, o parietales, ¿no? Entonces, la gastropatía es una lesión del estómago, pero sin inflamación, ¿no? Eso se da generalmente por irritantes en cuadros agudos, ¿no? Como la ingesta de alcohol, ingesta de antiinflamatorios, el reflujo biliar, la hipovolemia y la congestión crónica. Pero la gastritis, o sea, cuando hay campos inflamatorios agudos o crónicos, se va a deber principalmente por agentes infecciosos, la autoinmunidad o hipersensibilidad, ¿no? Entonces, ya lo vimos, la fisiología de la secreción gástrica, lo mismo con las úlceras. Vamos a ver aquí, clasificación de la gastritis, ya sabemos que puede ser aguda o crónica según el tipo de infiltrado, ¿no? Crónico, linfocitario, células plasmáticas, macrófagos, agudo, neutrófilos. En las características endoscópicas vamos a encontrar que puede haber edema, exudado, eritema, erosiones, hemorragia, ¿no? Entonces aquí vemos una mucosa gástrica con edema. Como vemos el patrón mosaico, la mucosa está edematosa. Aquí vemos unas erosiones, aquí también erosiones, y aquí unas erosiones que ya se podrían considerarse unas ulceraciones, una hemorragia subepitelial, y aquí hay zonas de atrofias, ¿no? Esas zonas medias blanquecinas son zonas de atrofia, ¿no? Entonces la gastritis tipo A es la que afecta solo el cuerpo y el fondo, ¿no? A de autoinmune. Y es bien rara, aproximadamente es el 5% de los casos. El tipo B de bacteria, ¿no? Que es en su mayor parte es la más frecuente, con 85% de los casos. Y el tipo C, que es todo psicoquímico, gastritis, entonces también es poco frecuente, ¿no? Entonces ya recordemos la tipo A y la AB es por infección del Helicobacter pylori principalmente, y la de tipo A es la autoinmune, ¿no?
Esta es una gastritis crónica tipo B. ¿Por qué? Porque vemos ¿este qué es? Este orificio es el píloro. Entonces, este es el antro, ¿no? Entonces, aquí vemos si afecta el antro, es una gastritis crónica de tipo B. Pero si afecta el cuerpo, como aquí vemos que ya hay una disminución de los pliegues gástricos, ¿no? Se observan los pliegues gástricos y vemos la vasculatura submucosa. Entonces quiere decir que la mucosa está bien adelgazada. Entonces, es una gastritis, si afecta el cuerpo y el fondo, es una gastritis autoinmune, que es la gastritis de tipo B, ¿no? Aquí vemos en la inmunofluorescencia la captación de los anticuerpos para las células parietales, ¿no? Entonces, recordemos que es una enfermedad autoinmune, la gastritis atrófica del cuerpo, o la gastritis de tipo B. Entonces, la clasificación de Sydney es lo mismo, ¿no? Hay otras formas especiales de gastritis, como les dije, o de gastropatías, ¿no? Cuando no hay inflamación, puede ser por bilis, antiinflamatorios, y otros tipos de gastritis, ¿no? Que son más raros, ¿no? Como la linfocítica, la granulomatosa, incluida la tuberculosis, la enfermedad de Crohn, las alergias alimentarias, la gastritis eosinofílica, algunas o debidas a otras infecciones, ¿no? Y vemos que el Helicobacter pylori es el principal causante de la gastritis. Y para que se dé la infección del Helicobacter pylori tiene que haber un huésped favorable, ¿no? Que tenga un polimorfismo genético y una respuesta inmune favorable a la infección del Helicobacter pylori. Y también debe haber factores ambientales dentro del estómago. De repente el paciente fuma, usa IVPs, usa antiinflamatorios no esteroideos, consume bebidas alcohólicas. Entonces todo esto va a hacer que haya una respuesta inmune a la mucosa y haya distintos tipos de manifestaciones que van a dar la infección por el Helicobacter pylori, ¿no? La manifestación más frecuente es la gastritis crónica asintomática, ¿no? Las menos frecuentes son el cáncer gástrico, el linfoma, MALT, y hay otras manifestaciones como la úlcera gástrica, la úlcera duodenal que ya vimos ayer, ¿no? Hay varios métodos diagnósticos del Helicobacter pylori. Son como tanto los métodos invasivos como los no invasivos. Los métodos invasivos son los que se realizan a través de la endoscopia digestiva alta y donde se toma una muestra de biopsia, ¿no? De la mucosa gástrica. Entonces, la muestra de biopsia se le puede ver histológicamente, donde se va a evidenciar el Helicobacter pylori al microscopio, o se le puede cultivar esta muestra de biopsia y cultivar el Helicobacter pylori, o a esta muestra se le puede introducir en un reactivo que nos va a medir el pH y que va a hacer reaccionar la ureasa. El cambio de pH va a provocar un cambio de coloración y nos va a decir si hay el Helicobacter pylori o no, ¿no? Y los no invasivos, que es el serológico, bueno, que tiene varios falsos positivos y que no es muy usado, y el test del aire expirado, ¿no? Que consiste en ingerir una urea marcada con un carbono 13, el cual lo vamos a exhalar y va a ser medido, ¿no? Va a ser medido y vamos a saber si hay actividad de urease o no, ¿no? La urea se transforma en CO2 y amonio, y el CO2 lo podemos exhalar a través de los pulmones y es lo que se va a medir, por eso es el test de aire expirado. Y el antígeno en deposiciones, que es a través del método de ELISA, que va a detectar antígenos del Helicobacter pylori en las heces, ¿no? Entonces, este es un método más barato. No hay grandes novedades, pero sí es relevante que la endoscopia debe durar más de 7 minutos para detectar lesiones, ¿no? Una cosa es que sea una endoscopia para detección del Helicobacter pylori, pero siempre tenemos que tener presente que tiene que ser una endoscopia de calidad, ¿no? Y de calidad quiere decir que tiene que ser que tiene que durar un tiempo, si es posible, mayor de 7 minutos, el estómago tiene que estar bien limpio y examinar todas las áreas del estómago, ¿no? Entonces hay indicaciones de erradicación de Helicobacter pylori, pero la mayor parte de guías dice, en zonas donde hay alto riesgo de cáncer gástrico, ¿cuál es la estrategia de erradicación del Helicobacter pylori? Es Helicobacter pylori detectado, Helicobacter pylori erradicado, ¿no? Entonces, la estrategia en nuestro país es erradicar a todos los pacientes que se les encuentre el Helicobacter pylori, ¿no? Y en otros países donde tienen bajo riesgo de cáncer gástrico, entonces tienen algunas indicaciones, no les erradican a todos. Entonces, si hay indicaciones establecidas como un linfoma malta, adenocarcinoma gástrico, la úlcera péptica,
la asociación de consumo de AINES crónico. Lo que se ha visto es que la erradicación del Helicobacter pylori previene el cáncer gástrico incipiente. Hemos visto, ya sabemos que por la cascada de Correa de inflamación del estómago, o sea, de una gastritis crónica, va a pasar a una metaplasia, atrofia, displasia y el cáncer gástrico, esa es la cascada de Correa. Entonces, se ha visto que desde que el paciente tiene gastritis crónica, sin lesiones premalignas, o sea, sin metaplasia, sin atrofia, antes de que haga estas lesiones, si nosotros erradicamos el Helicobacter pylori tempranamente, pues, y prácticamente le disminuimos totalmente el riesgo de que haga un cáncer gástrico. Pero si este paciente ya lo vemos después, cuando ya tiene metaplasia, atrofia, entonces el paciente ya adquirió el riesgo de que haga un cáncer gástrico, ¿no? Entonces es importante tratar del Helicobacter pylori a pacientes mientras más jóvenes es mejor. Lo mismo. Entonces, la infección crónica del Helicobacter pylori va a generar una inflamación principalmente a nivel del antro gástrico, inflamación al duodeno, y lo que vimos ayer, ¿no? Para la fisiopatología de la generación de las úlceras gástricas o duodenales, ¿no? Ya lo vimos. Entonces, la metaplasia intestinal es el cambio de epitelio, ¿no? Metaplasia es el cambio de epitelio, de un epitelio gástrico a un epitelio intestinal, ¿no? Y el intestinal lo vemos por las células, las goblet cells, ¿no? Que son estas, ¿no? Y las células de Panet, que no se encuentran en el estómago. Pero al nosotros encontrarlas en el estómago ya vemos que hay un tipo de epitelio intestinal, entonces eso es lo que se denomina metaplasia intestinal, que puede ser completa e incompleta. Antes se decía que la incompleta era la que lleva mayor riesgo a lesiones neoplásicas, ¿no? Pero ahora se ha visto que en la metaplasia, ya sea incompleta o completa, igualito tiene el riesgo de hacer cáncer gástrico, entonces ya no vale, pues ya no es útil diferenciarlas, ¿no? Solo es diferenciar si tiene o no tiene metaplasia, ¿no? Entonces, esta metaplasia va a ir a la pérdida de glándulas oxínticas y perdiendo la función del estómago, ¿no? De función secretora de ácido y de enzimas, ¿no? Entonces, aquí vemos condiciones como la gastritis por Helicobacter pylori con metaplasia. Entonces, lo que se sugiere es un igualito a la antibioterapia, ¿no? Y el seguimiento. O sea, los pacientes que tuvieron gastritis crónica sin lesiones premalignas, pues igualito le doy el tratamiento para Helicobacter. Veo que el Helicobacter esté erradicado, entonces el paciente ya está de alta, ¿no? Ya no requiere más seguimiento. Pero un paciente que le encuentro gastritis crónica con lesiones premalignas, de tipo metaplasia o atrofia, le erradico igual, si tiene Helicobacter, le erradico el Helicobacter pylori, pero este paciente tiene que ir a un seguimiento. Tiene que ir a un seguimiento para ver que esta metaplasia o que esta atrofia no vaya al displasia o de alto grado, bajo grado o a un cáncer gástrico, ¿no? Pero si este paciente ya tiene una gastritis crónica con una displasia de alto grado, lo que se hace es la resección endoscópica, ¿no? O la mucosectomía, ¿no? Se diferencia bien esta con la cromoendoscopía, se le evalúa y se le retira el área donde está la displasia, ¿no? Entonces, pues, aquí vemos en microscopía la displasia. Este es un patrón gástrico, entonces hay ahora múltiples técnicas para mejorar, para ver mejor la mucosa gástrica, ¿no? Y una de estas técnicas es la cromoendoscopía. Entonces, lo que hace la cromoendoscopía es cambiar el ancho de banda de la luz y nos muestra más la parte de la sangre, ¿no? La parte más irrigada. Entonces, nosotros vamos a ver con más oscurito las partes más irrigadas, las partes que tienen, aquí vemos, en este caso son las arteriolas, ¿no? Y las vénulas. Entonces, vemos que este es un patrón gástrico normal. Está bien distribuido. Este también es un patrón gástrico normal a la cromoendoscopía. Pero aquí ya vemos un patrón gástrico también normal, pero aquí ya vemos un patrón gástrico ya anormal, de tipo velloso, ¿no? Entonces esto podría estar asociado a una metaplasia. Entonces, cada vez están haciendo más métodos de seguimiento
para ver estos pacientes, ¿no? Vemos que el patrón 3 y el patrón 2 están más asociados a metaplasia. Vamos a ver. Entonces, hay protocolos de toma de biopsia para detectar el Helicobacter pylori y para clasificar la gastritis, ¿no? Nosotros cuando entramos con la endoscopía tomamos la biopsia del antro, de la incisura y del cuerpo, ¿no? Y vemos por qué tomamos del antro en un frasco y en otro frasco tiene que ser del cuerpo para separar y clasificar la gastritis si va a ser de tipo A o de tipo B y para ver la etiología, ¿no? Entonces, en nuestro país, como tenemos alta prevalencia de Helicobacter pylori, entonces van a haber gastritis autoinmunes que se superpongan a lo que son las gastritis, a la gastritis por Helicobacter pylori, ¿no? Recordemos que la gastritis por Helicobacter pylori toma el antro y todo el estómago, o sea, una pangastritis. Pero puede coexistir la gastritis por el Helicobacter pylori y la gastritis autoinmune. O sea, quiere decir que un paciente que tenga una pangastritis también podría tener una gastritis autoinmune, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica de las gastritis autoinmunes? La anemia, ¿no? La anemia megaloblástica, ¿no? Entonces, si este paciente tiene anemia megaloblástica, entonces tenemos que estudiarle sus factores de autoinmunidad, sus marcadores autoinmunes para ver si tiene esta gastritis autoinmune, aparte de la gastritis por el Helicobacter pylori. Al final, no hay tratamiento para la gastritis autoinmune, solo es colocarle la vitamina B12 y evaluarlo, ¿no? Ir al seguimiento porque estos pacientes tienen alto riesgo de hacer un cáncer gástrico, ¿no? Entonces, la biopsia gástrica es imprescindible para distinguir el tipo de gastritis, para ver los hallazgos endoscópicos y radiológicos y pueden ser similares con mayor sensibilidad especial a los primeros. La clínica no sirve para determinar la histología, ¿no? Lo que les dije, o sea, no hay correlación clínica con la histología o con esta gastritis, ¿no? Por eso nosotros tenemos que adoptar el nombre de dispepsia. Una dispepsia investigada si ya tuvo una endoscopía, pero si no tuvo endoscopía, una dispepsia no investigada, y si sigue teniendo las molestias con endoscopía negativa, entonces una dispepsia funcional, ¿no? Entonces, aquí está, esta es la prueba de test de aire de la ureasa. Entonces aquí se coloca la muestra de biopsia y vemos el cambio de color, ¿no? Aquí está sin muestra, aquí ya se le coloca la muestra y aquí está dando positivo, ¿no? El cambio de coloración nos indica el cambio de pH por la reacción de la ureasa y nos indica la positividad del Helicobacter pylori, ¿no? Ese es el test del aliento. Es el duodeno. Y a ver, pasamos a las preguntas. ¿Tienen preguntas? Doctor, una consulta. Sí. Doctor, si un paciente ya ha sido tratado por una gastritis, o sea, ha tenido una endoscopía positiva, pero con el tiempo vuelve a presentar dispepsia, ¿qué le recetaría? ¿Sigo con los inhibidores de la bomba de protones? Ya, es una muy buena pregunta, ¿no? Entonces nosotros tenemos que recordar que el Helicobacter pylori está asociado también a lo que es la dispepsia funcional, ¿no? Entonces, un paciente que tiene síntomas de dispepsia, se le hace una endoscopía, se le encuentra el Helicobacter pylori, entonces a este paciente, ya antes de darle el tratamiento erradicador, yo tengo que explicarle, ¿no? ¿Qué le tenemos que explicar al paciente? ¿Cuál es el mecanismo de contagio? ¿Cuál es el mecanismo de contagio de esta bacteria, ¿no? Porque si el paciente se vuelve a contagiar, de repente va a volver a tener los síntomas, ¿no? Y va a volver a tener el riesgo de tener cáncer gástrico o de alguna otra patología que produzca el Helicobacter pylori. Entonces nosotros tenemos que incidir en la educación al paciente, educación en el consumo de fármacos, educación en el riesgo de que este paciente no se recontagie. El Helicobacter pylori se puede contagiar por la boca, ¿no? Fecal oral, por el agua potable, incluso se ha demostrado que hay agua potable que puede contener Helicobacter pylori, por las frutas y verduras mal lavadas, ¿no? Y, y principalmente por eso, ¿no? Entonces, hasta por en la saliva se ha demostrado que hay Helicobacter pylori, entonces, por eso también es altamente prevalente en nuestro medio, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que educar al paciente
para distinguir que no se haya reinfectado, ¿no? Entonces, igualito, como vimos en su algoritmo de dispepsia, ¿qué dice el algoritmo de dispepsia? Si el paciente vuelve a tener dispepsia, tengo que ver si tiene o no tiene el Helicobacter pylori, ¿no? Ya, a ver, aquí hay otra pregunta que dice, doctor, buenas tardes, si un paciente joven tiene síntomas de dispepsia y pruebas positivas para el Helicobacter pylori, pero no ha sido sometido a endoscopía, ¿puede ser considerado como gastritis o necesariamente se diagnostica histopatológicamente por endoscopía a pesar de ser menor de 45 años? Ya hemos dicho, ¿no? Este paciente no tiene, no, es un paciente joven sin signos de alarma, o sea, es una dispepsia no investigada, ¿no? Con Helicobacter pylori positivo, o sea, no consideramos gastritis, gastritis es un diagnóstico histopatológico. Entonces, el diagnóstico de este paciente es una dispepsia no investigada con Helicobacter pylori positivo. ¿Alguna otra pregunta? Ya, aquí, doctor, ¿qué opinión le merece el misoprostol como factor protector, no? El misoprostol es un medicamento generalmente, que la indicación es generalmente para prevención de úlceras, ¿no? Y lo malo son sus efectos adversos, ¿no? Que ya conocemos, de la parte ginecológica y de la parte gastrointestinal, la diarrea, ¿no? Y también puede provocar cefalea. Entonces, por ese motivo que no se administra, que no se indica mucho el misoprostol, ¿no? Se indicaba justamente antes de que aparecieran los inhibidores de bomba de protones, se empezó a indicar el misoprostol, ¿no? Pero como ya aparecieron los inhibidores de bomba de protones, entonces se dejó el uso del misoprostol. Entonces, existe la gastritis emocional, ya hemos dicho que no hay gastritis, lo que debemos de ver es la dispepsia, ¿no? Y que la dispepsia tiene un fondo psicológico, ¿no? Entonces, nosotros ya debemos olvidar el término gastritis, no es que tenga gastritis, sino que el paciente tiene una dispepsia no investigada y que es, bueno, que sí hay factores psicológicos como el estrés que pueden conllevar a un aumento de los síntomas, ¿no? O sea, pero no hay gastritis, o sea, el estrés no va a generar un cambio, una reacción inflamatoria en el estómago, ¿no? Eso no puede ser. ¿Alguna otra pregunta? Ya, si hay lesiones premalignas en endoscopía, el seguimiento cada cuánto tiempo debe ser. Ya, las lesiones premalignas ya hemos visto que pueden ser la atrofia, la metaplasia y la displasia, ¿no? Entonces, nosotros hay una clasificación que es la clasificación de Olga o el Holguín, ¿no? Pero eso ya es un tema más de la especialidad, ¿no? Esta clasificación nos va a decir qué grado de riesgo tiene o qué grado de riesgo tiene esta gastritis, ¿no? Entonces, la clasifican en 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, los grados 3, 4, el seguimiento es al año. 1, 2 puede ser cada 3, cada 5 años, ¿no? Pero si no hay riesgo, no es necesario hacerle un seguimiento en la endoscopía, salvo que vuelva a presentar síntomas y otra vez entre al algoritmo de dispepsia, ¿no? Y si tiene displasia de bajo grado, el seguimiento es a los 6 meses. Y si es una displasia de alto grado, entonces ya es un tratamiento, hay que hacerle un tratamiento, estratificar bien la lesión. Si es tributaria de una resección endoscópica, hay que resecarla en endoscopía, o si es tributaria de repente, si esta displasia de alto grado es multifocal, de repente el paciente ya es tributario de un estudio genético para descartar un cáncer gástrico de tipo difuso y una gastrectomía, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No, como mencionamos, la dieta tiene que ser una dieta saludable, ¿no? Rica en vitaminas, en antioxidantes, disminuir el consumo de tabaco, del alcohol, ¿no? Es una dieta en general, ¿no? Pero, o sea, ya hemos dicho que la gastritis no tiene síntomas, ¿no? No da síntomas, sintomatología. Entonces, la dieta, si es un paciente con metaplasia, quiere decir que es un paciente que tiene riesgo de hacer cáncer, ¿no? Entonces, tiene que tener una alimentación saludable, una actividad física adecuada y todo eso, ¿no?
¿Hay alguna otra pregunta? Doctor, buenas tardes. Una paciente joven con dispepsia tratada con doble dosis persiste con sintomatología, ¿ya? Se realiza endoscopía y no presenta lesiones. ¿Qué otras causas podría investigar, no? Ya hemos dicho, una paciente joven con dispepsia, aparte de las lesiones no le van a provocar molestias, ¿no? Las lesiones no le provocan molestias, ¿no? Lo que tenemos que investigar es que si tiene o no tiene el Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, este, ya este paciente sin lesiones, supongamos que no tenga Helicobacter pylori, ya entra el diagnóstico de dispepsia funcional, ¿no? Se supone que ya le hemos pedido su parasitológico seriado, le hemos pedido un examen de heces directo, hemos descartado otras cosas, unas manifestaciones sistémicas, hemos descartado todo, entonces ya entraría el diagnóstico de dispepsia funcional, porque ya hemos descartado las otras causas anteriores, ya hemos discutido eso ayer, que un paciente con dispepsia funcional tiene que entrar a un examen físico, a unos exámenes de rutina básicos y a una endoscopía, ¿no? Si todo esto está negativo, entonces el diagnóstico de esta paciente es dispepsia funcional, que no está yendo bien con el tratamiento IVP, entonces, ¿qué le tendríamos que agregar? Ver primero si esta dispepsia es, porque la dispepsia ya hemos dicho que se divide en dos, ¿no? Síndrome de dolor epigástrico y síndrome de molestias postprandiales, ¿no? De repente cuadro de dispepsia es más a molestias postprandiales, entonces, ¿qué le damos en ese caso? Le damos prokinéticos, ¿no? Y si a pesar de los prokinéticos no va muy bien, entonces se le agrega un antidepresivo, ¿no? Psicoterapia y todo eso, ¿no? ¿Tiene alguna otra pregunta? Ya, chicos, entonces ya termina la clase. Gracias.